Varios hechos han conmocionado a la zona en estas últimas horas. De ellos vamos a estar hablando en este programa hoy. Uno de los hechos tiene que ver con lo ocurrido en el Jardín 31, donde un profesor de música fue denunciado por los padres por abusos. Ayer hubo disturbios frente al jardín, también frente a la vivienda del docente. Hubo un corte de ruta circunstancial también allí en la zona de la vivienda. Hubo mucha actividad relacionada con la gente del Consejo de Educación que llegó al lugar, que separó en principio al docente y después al cuerpo directivo de sus cargos, y obviamente los padres que están indignados porque este docente aparentemente ya tenía varias denuncias en su haber y sin embargo estaba trabajando a doble turno. Vamos a hablar ahora con el abogado que patrocina a los padres y madres del Jardín 31, que hoy han estado toda la mañana en la Fiscalía. El doctor Gustavo Lucero ya está en línea. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucy. A vos y a toda la audiencia de Mitre Patagonia. Gustavo, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido esta mañana allí en la Fiscalía? En realidad, todo comenzó ayer cuando con mi socia, la doctora Manuela Castro, nos hicimos presentes en el jardín. Allí tuvimos el primer contacto con la comunidad educativa y estuvimos interiorizándonos de la situación. En el día de hoy ya nos reencontramos con las madres y los padres en Ciudad Judicial para, en el caso de los padres que no habían radicado denuncia, lo pudieran hacer durante el transcurso de esta mañana, y los que ya denunciaron pudieran tener contacto con la Defensoría de los Derechos del Niño. Eso es lo que estuvimos trabajando durante toda la mañana de hoy. Bien. Bueno, ayer se conocieron a través de los medios algunos relatos. Obviamente no vamos a pedir detalles porque todo formará parte de la investigación, pero los papás están realmente muy afectados por lo que le cuentan sus chiquitos. ¿Hasta dónde pudieron ustedes interiorizarse de estos casos? Sí, vamos a aclarar que la información que estuvimos recolectando ayer, que estuvimos recolectando hoy y formalizando en la justicia penal, da cuenta de una serie de maniobras que se le atribuyen a un docente del Jardín 31, maniobras contra los niños, algunos de 4, otros de 5 años, que obviamente son maniobras con connotación sexual. La verdad, Lucy, que es muy doloroso escuchar el relato de los padres, porque a medida que van brindando la información y cuentan de qué manera este docente, con la excusa de la actividad lúdica, con la excusa de juegos secretos, por un lado juegos, por otro lado secretos. Había una suerte de pacto de que lo que sucedía ahí nadie lo contaba afuera. En un ámbito en donde el docente tenía pleno dominio de esto, y maniobras que dan cuenta de invasión
a la intimidad de los niños. Realmente es estremecedor escuchar estos relatos. Esto es por un lado. Por otro lado, tenemos el caso de algunos niños que por ahora no están pudiendo brindar un relato. A veces los niños de esa edad necesitan un tiempo, un proceso, transitar un proceso. Pero, no obstante no brindar un relato, los padres se dieron cuenta de que algo le estaba sucediendo, porque los niños empezaron a ver alterado su comportamiento habitual. Entonces, nos encontramos con alumnas que, por ejemplo, cuando la mamá les decía de ir al jardín, les pedían que no, jardín no quiero ir al jardín. Y las madres no podían entender qué estaba pasando. O el caso de otra nena que le rogaba a la madre, cuando la dejaba en el jardín, que se siente en una silla en la puerta del jardín. Le reclamaba que no se vaya del jardín. O el caso de muchos niños que empezaron a orinarse. O sea, es terrible cómo les impactó a los menores. Y a veces los niños no solamente comunican, no solamente hablan a través de las palabras, sino con sus comportamientos, con sus gestos. Exacto, es lo más típico, sí. Es lo más típico. Entonces, bueno, esta es la situación. Estamos recién en las primeras horas de la recolección de esta información, trabajando coordinadamente con el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal jefe Maximiliano Bredio Bey y del fiscal del caso El Islas. Y obviamente que vamos a tener que tener paciencia. Uno que tiene que explicar a los padres que si bien hay mucha bronca, mucha ansiedad, tenemos que ser pacientes, porque por un lado están sufriendo los padres también son víctimas de todo este proceso, pero al mismo tiempo tienen que contener a sus hijos, por un lado, y tienen que tratar de tener paciencia. Por esto que digo, no es fácil recolectar información, no se los puede presionar a los niños, al contrario, hay que contenerlos y hay que dejarlos que transiten. Y en el día de ayer particularmente, cuando me tocó hablarle a todos los padres en el Jardín 31, de hecho que les recomendé, les sugerí que traten de no contaminar sus relatos. Uh-huh. Es algo que a veces sin querer los padres lo hacen inconscientemente, porque si los niños tienen la posibilidad de hablar a través de una cámara Gesell, la clave es que lo que digan, lo digan porque lo vivieron, porque lo vieron. Claro, no por inducción. Claro, no porque se lo dijo su papá o su mamá. Uh-huh. Bien, correcto. Gustavo, hasta el momento, ¿cuántos padres son parte de esta denuncia? Hasta el momento en que yo estuve, hará media hora atrás, en Ciudad Judicial, ya se habían reunido entre 13 y 15 denuncias. Mucho. Y faltaban padres todavía a denunciar. Muchísimo. Trascendió por allí que el docente ya tendría acumuladas al menos otras 30 denuncias y que incluso tendría algún antecedente en otra provincia. ¿Esto se puede confirmar o está en plena investigación? No, todavía no lo podemos confirmar. Nos ha llegado todo tipo de información. Es más, acabo de verificar una información por la que muchos padres daban cuenta de una denuncia de hace algunos años atrás. Se viralizó un documento y la verdad que el documento no tiene nada que ver con una denuncia. Uh-huh. Por ahí se están generando algunas confusiones. Por eso es que si vamos a dar a conocer una noticia, va a ser primero algo que esté realmente chequeado. Por el momento no tenemos nada confirmado. Lo que sí llama poderosamente la atención es que acá hay dos campos de análisis, Lucy. Por un lado tenés el campo de análisis en el escenario de la justicia, que hay cosas que investigar,
Pero por otro lado tenemos el campo de análisis en el ámbito del Ministerio de Educación. Claro. Ahí hay cosas que también se van a tener que investigar. Simplemente para que la audiencia tenga una idea. Esto no arrancó ayer. El día jueves 30 de junio, que fue jueves, ya una madre había formalizado la denuncia, la primer denuncia de toda esta cadena de denuncias. Jueves 30, Lucy. ¿Qué hicieron los directivos de la escuela? Nada. Entonces, ¿qué hace esta madre? El viernes 1 de julio decide ir y hacerse escuchar en el Consejo Provincial de Educación. ¿Qué se hizo? Nada. El docente siguió dando clases el jueves 30, el viernes 1, el lunes pasado, y esto, la verdad es que alguien va a tener que rendir cuentas de cómo a partir de la denuncia no se activaron los protocolos de ASI, de abuso sexual infantil. ¿Cómo se explica que esta persona le hayan permitido continuar como si nada? Claro. Justamente, bueno, ayer se pedía la separación del cargo de todo el cuerpo directivo. Creo que el Consejo finalmente tomó esa decisión porque, como bien decís, esto viene desde hace mucho y evidentemente no ha habido ningún tipo de supervisión de las clases que brindaba este docente, porque el cuerpo directivo argumenta ahora que el docente decía que esas prácticas eran parte de la relajación que hacía con los chicos, ¿no? Pero bueno, evidentemente se han quedado con la palabra del docente, pero nunca han ido a presenciar uno de esos momentos donde se apagaban las luces, donde todo era silencio. Evidentemente faltó mucho control y allí está también, digamos, la responsabilidad de este cuerpo directivo, ¿no? Por eso es que, insisto, creo que tiene que tomarse seriamente la investigación judicial, pero creo que el ministro Osvaldo Giancafilo va a tener que disponer lo necesario para que se lleve adelante una investigación y que quienes estén a cargo de esa investigación sea gente que realmente sea totalmente autónoma, independiente e imparcial, que no tenga vinculación con las partes. O sea, quienes lleven adelante esta investigación no tienen que tener vinculación ni con este docente, ni con los directivos del establecimiento. Tenemos la información de que familiares directos de este docente ocupan cargos jerárquicos en otros establecimientos. Entonces, creo que acá se tiene que asegurar un marco de transparencia en la investigación. Esto no puede quedar en la nada en el ámbito del gobierno de la provincia de Neuquén. Absolutamente. Bueno, Gustavo, hay que dejar trabajar a la justicia, hay que dejar que los chicos, dentro de sus posibilidades, relaten o aporten algún testimonio, hay que dejar que los papás hagan denuncias si todavía falta alguno, y como bien vos decís, paralelamente la cuestión administrativa que tiene que ver con el Consejo de Educación, el Ministerio, pero es un tema que preocupa y mucho porque esto saltó hoy en un colegio, pero lamentablemente en los últimos tiempos hemos tenido muchos casos o varios de docentes también denunciados, acusados, incluso algunos que tienen cierta condena pero que el Consejo parece no ver y lo reacomoda en algún otro establecimiento. Bueno, cosas que han generado bastante preocupación e ira en las personas afectadas, ¿no? Así que ojalá que esto avance como tiene que avanzar en los dos ámbitos, en el judicial y en el administrativo. Así es, y por último agregar que está previsto, todavía no está confirmado, pero está previsto que en la tarde de hoy
se realice la audiencia, pues no nos olvidemos que esta persona está detenida, no puede estar detenida más de 24 horas, claro, porque si no recupera su libertad. Claro, hay que formularle cargos. Claro, se le va a hacer la audiencia de formulación de cargos, en la que obviamente haremos nuestro planteo con el Ministerio Público Fiscal, y por lo menos nosotros desde la querella vamos a solicitarle al juez que nos toque que esta persona no recupere por el momento la libertad. ¿Cuál sería el cargo de parte de ustedes, de la querella? Presuntos abusos sexuales infantiles. Esto es como una carátula genérica. Bien. Después vamos a necesitar avanzar el proceso por si se da algún otro tipo de delito en especial. Claro, bien. Y además porque con cada chico puede darse una situación distinta. Exactamente. Bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo toda la información que nos has dado y esperemos que se haga justicia. Así es, esperemos que así sea. Nuevamente, si me permitís, reiterarle a la comunidad que no recurramos a la violencia, a las vías de hecho. No niego que den ganas de hacer muchas cosas, no lo niego, porque hay que estar en los zapatos de los padres en estas circunstancias. Pero las consecuencias de esa violencia pueden entorpecer la investigación y el esclarecimiento del caso. Entonces, pido que por favor no recurramos a la violencia y, en el caso de los padres, de las madres, contener a los hijos y no contaminar sus relatos y no apurarlos, darles todo el tiempo necesario. Si pueden hablar, hablarán, y si no pueden hablar, tenemos que saber respetar su silencio. Así es. Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo, muchísimas gracias a vos, Lucy, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Gustavo Lucero es el patrocinador de los padres, es decir, la querella en este caso, representando a los padres y madres de alumnitos del Jardín 31, en este caso de presuntos abusos cometidos por un docente de música en esta ocasión. 13:32, nos vamos a la pausa, vamos al Mitre Informa primero.